Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Edgar Condorivarte y hoy nos toca el curso de aritmética y el tema de hoy es el siguiente: operaciones básicas en enteros positivos, ¿correcto? Muy bien, acerca de las operaciones básicas, nosotros ya estando en el grado de cuarto y secundaria sabemos que es una adición, una sustracción, una multiplicación y una división. Lo que vamos a aprender es aquellas características o propiedades que debemos recordar para poder resolver ejercicios sin ningún problema, ¿correcto? Vamos a explicar entonces acerca de la adición. Tú sabes que en la adición hay dos partes, hay dos, en este caso, dos componentes: los sumandos, que vienen a ser los que se van a sumar, y la suma, que viene a ser el resultado de los sumandos, ¿no? Al sumarse los sumandos, al adherirse a los sumandos, me da como resultado la suma. Una sustracción, en todo caso, está formado por tres componentes diferentes: el minuendo, que es la letra M, el sustraendo, que es la letra S, y la D, que viene a ser la diferencia, ¿sí? En este caso, en una sustracción vamos a encontrar propiedades diferentes, como por ejemplo, la suma de los términos de una diferencia es igual a 2 veces el minuendo. La segunda propiedad, que si yo tengo un número y le resto su inversa, me resultará, en este caso, un número tal que el número del medio o la cifra de segundo orden es idénticamente a 9. Además, la suma de sus cifras extremas van a ser igual a 9. Eso se cumple solamente cuando el número tenga la cifra de tercer orden mayor a la cifra de primer orden, en todo caso, para poder realizar, en este caso, la propiedad exigida en la diferencia. Ahora, también hablamos acerca del complemento aritmético. El complemento aritmético viene a ser aquella característica o lo que le falta a un número para que llegue al complemento, o en este caso llegue a un número decimal, ya sea de una cifra, en este caso 10, ¿correcto? Le voy a restar el número 3, lo cual me resulta 7. Ahora, si fueran de dos cifras, ya no colocaría 10, colocaría 100. ¿Por qué? Porque al ser un número de dos cifras, resulta que el mayor número de dos cifras es 99, el que le sigue sería el 100, siempre una cifra decimal, lo que le faltaría 40 para que llegue a ser 100. Lo hallo restando el mayor número, 100 menos 40, lo cual resulta 60. 60 sería el complemento de 40 para que lleguen a un número decimal, en este caso el 100, múltiplos de 10, ¿no? En todo caso, si tengo tres cifras, entonces debería colocar a 1000 como el número al cual se quiere llegar el complemento. 1000 menos 123, lo cual me resultaría un total de 7 y 8. 877 para que llegue, en este caso, a la cifra de 1000, ¿sí? Al número de 1000. Ahora, si tuviera cuatro cifras, de la misma forma, tendría que colocar 10.000 menos el número de cuatro cifras, que sería 4, 7, 6, 8. Lo cual me resultaría, aquí usamos un truco muy conocido en el complemento aritmético. Cuando ya exagera el número de cifras, podríamos colocar solamente los valores de 10, 9, 9, 9, que son los valores de la base del número, y simplemente restar. 10 menos 8, 2, ¿correcto? 9 menos 6, 3. 9 menos 7, 2. Y 9 menos 4, 5. 5232 vendría a ser el complemento aritmético de 4768, ¿sí? Hay que acordarse, un ojo acá, que el exponente es la cantidad de cifras, ¿correcto? El exponente es la cantidad de cifras. Por ejemplo, este 10 es un 10 a la 1, porque es una cifra. Este 100 se puede expresar como un 10 al cuadrado, que viene a ser 10, que viene a ser 100. Y ese 2 es la cantidad de cifras. Este 1000 lo puedo colocar como si fuera un 10 al cubo, que viene a ser 1000. Y 3, el exponente, viene a ser la cantidad de cifras. Y este 10.000, justamente de la misma forma, puedo colocarlo como un 10 a la cuarta, donde 4, el exponente, representaría la cantidad de cifras para el complemento del número que estamos hallando. En el caso de la multiplicación, tú debes saber que la multiplicación es una derivación de la adición. ¿Cuántas veces hay que sumar el x para que me resulte el resultado final? ¿Cuántas veces es 3? 3 veces 2, 2 veces 3, 2 veces 5. Grupos de tantos en tantos, colocando la suma de esos valores, me daría la multiplicación como un resultado, ¿sí? La multiplicación se basa en dos principios: el número de veces que se va a multiplicar un número. Aquel número se le llama el multiplicando.
que va a ser el que se va a repetir o se va a sumar tantas veces como indique el segundo número llamado multiplicador. Cuando yo tenga el multiplicando con el multiplicador, lo que me va a resultar es el producto, que viene a ser el resultado de toda multiplicación, ¿correcto? Entonces, en el ejemplo tenemos lo siguiente: 384 por 23, donde el multiplicando es 384 y el multiplicador vendría a ser el número 23. Procedemos a multiplicar de la forma clásica. 3 por 4, 12, llevo 1. 3 por 8, 24, más 1, 25, llevo 2. 3 por 3, 9, más 2, 11. Luego, la segunda cifra, 2 por 4, 8, dejo un espacio, 8. 2 por 8, 16, llevo 1. 2 por 3, 6, más 1, 7. Estaría multiplicando y obteniendo lo siguiente: el número 1152 y el número 768, que vendrían a ser en todo caso los productos parciales. ¿Por qué se les denomina productos parciales? Porque fácil y sencillamente están siendo multiplicados por cada unidad del multiplicador. En todo caso, procederemos a sumar los dos productos parciales para obtener el producto total. El 2 bajaría, 8 más 5 me daría 13, llevo 1. 6 más 1, 7 más 1 que estoy llevando 8. Y 7 más 1, 8. 8.832 sería el resultado de esta multiplicación. Y el número de acá sería el producto final. El producto final, ¿correcto? Bien, entonces continuamos con la división. Chicos, en la división puede ser de dos tipos: exacta o inexacta. Cuando es exacta, pues simplemente el dividendo es igual al divisor por el cociente. Acuérdate, la D mayúscula siempre se va a llamar el dividendo. La D minúscula se le va a llamar el divisor. Y la Q se le llama cociente. ¿Correcto? Son los valores que se determinan a una división exacta. Ahora, el R va a llamarse el residuo, pero cuando es exacta, el residuo vale 0. Cuando es inexacta también hay de dos tipos. Puede ser por defecto, cuando tengo el dividendo es igual al divisor por el cociente por defecto más el residuo por defecto, o por exceso, cuando el dividendo es igual al divisor por el cociente por exceso menos el residuo por exceso. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo tengo acá, ¿no? 9 es igual a 5 por ¿cuánto? 5 por 1 más 4. Eso es una división inexacta por defecto, porque estoy sumándole el residuo. Ahora, por exceso sería 9 es igual a 5 por 2 menos 1. ¿Por qué? Porque el divisor por el cociente me daría 10. 10 es mayor que 9. Tengo que restarle para que me salga 9. Entonces, cuando tú le restas, ahí estás calculando la división por exceso. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, propiedades. Hay que saber que dependiendo a esto, se puede decir que el cociente por exceso es igual al cociente por defecto más 1. También podríamos decir que la suma de residuos por exceso y por defecto me darían el divisor. También si el residuo tiene que ser siempre menor al divisor, nunca puede ser mayor. De ello se calcula el residuo máximo y el residuo mínimo. Si tiene que ser menor que el divisor, el residuo máximo sería el divisor menos 1. Y el residuo mínimo siempre va a ser 1. Entonces son las características y las propiedades que tú debes tener en cuenta bastante al momento de resolver problemas de este índole. Vamos a ver ahora una parte acerca de las sumas notables. Por ejemplo, si tengo los números consecutivos 1, 2, 3, 4 y así hasta el último número, en este caso voy a ponerle la n porque puede ser cualquier número, yo podría calcular la suma de todos estos números de una manera muy sencilla. Simplemente al último número lo multiplico por el que le sigue y lo divido entre 2. Me daría entonces la suma de los primeros números naturales consecutivos. Cuando yo quiero sumar en este caso números pares consecutivos, 2, 4, 6, 8, así hasta el último número que va a tener la forma de 2n, le saco la mitad de ese último número y la suma total sería n por n más 1, o sea, la mitad del último número multiplicado por su consecutivo. Cuando hablo de primeros números primos impares consecutivos son los números, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, así hasta el último número. En este caso el último número va a ser el x. El x representa el último número de una secuencia de números impares consecutivos. Yo quiero sumar todos los números impares consecutivos hasta un tal número, entonces yo diría ese número más 1 entre 2 elevado al cuadrado me va a resultar la suma total de los números que yo quiero hallar. Ahora, si tú tuvieras en todo caso primeros números cuadrados perfectos, por ejemplo, la suma de 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, así hasta el último número que tú quieras al cuadrado, todo eso se puede resumir solamente con la siguiente ecuación.
el último número multiplicado por el que le sigue, multiplicado por la suma de esos dos, dividido entre 6. Y ahí me daría la suma de los primeros números cuadrados perfectos. Ahora, si tú quisieras hallar la suma de los primeros números cubos perfectos, o sea, 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, y así sucesivamente hasta el último número, en este caso el último número sería n al cubo. En todo caso, todo eso lo puedo resumir por una simple ecuación, donde yo puedo decir el último número por el que le sigue sobre 2 y todo eso elevado al cuadrado. Y me daría en todo caso la suma de los primeros números cúbicos perfectos, ¿correcto? Vamos a ver un par de ejemplos con cada una de estas series, de estas sumas notables, para que se te quede más o menos, para que veas que sí se cumple la propiedad que te acabo de decir, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver acá entonces, vamos a borrar para poder realizar la suma que te acabo de decir. Muy bien. Vamos a empezar con la primera. Primeros números naturales consecutivos. Por ejemplo, si yo tengo la siguiente suma, yo tengo la suma de 1, más 2, más 3, más 4, y así hasta el 100. Yo quisiera sumar todos esos números de una manera muy rápida. Utilizaría el método de la primera suma, de la suma de los primeros números consecutivos. Entonces yo diría que todo esto es igual al último número, que es 100, multiplicado por el que le sigue, o sea 101, dividido entre 2. La mitad de 100 con el 2. 1, 50. 50 por 101, 5050. Y ya estaría sumado usando el método la suma notable 1. Vamos a ver la suma notable 2. Tengo una suma de 2, 4, 6, 8, así hasta el, por ejemplo, hasta el 44. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Simplemente la mitad del 44 es 22, sería 22 por el que le sigue, 23. Y multiplico eso y me sale la respuesta, ¿no? Yo diría pues lo siguiente, ¿no? 23 por 22 me haría 3 por 2, 6, 2 por 2, 4. 3 por 2, 6, 4. Sería acá 6, 10, 500, 506 sería entonces la respuesta para esta suma notable, ¿sí? Vamos a ver ahora cuando es primeros números impares consecutivos. Por ejemplo, tengo la siguiente suma: 1, más 3, más 5, más 7, y así hasta el, por ejemplo, no sé, me imagino al 37, que es impar. Entonces yo diría lo siguiente: tendría que hacer lo que me dice, el último, que es 37, más 1 entre 2, y todo elevado al cuadrado, ¿sí? 37 más 1 es 38. 38 entre 2 es 19. 19 al cuadrado sería 19 por 19. 9 por 9, 81. Llevo 8. 9 por 1, 9 más 8, 17. Y 1 por 19, 19. 1. Acá sería 16. Acá sería 361. Entonces todo esto me saldría 361. ¿Sí? Ahí sería entonces la demostración de que 19 al cuadrado es la suma de todos los números del 1 al 37. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora la suma de los primeros números cuadrados, ¿sí? Cuadrados perfectos. Yo tengo, por ejemplo, la suma de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, y así, por ejemplo, hasta el 20 al cuadrado. ¿Yo qué tengo que hacer? Simplemente agarro el último número, 20, lo multiplico por el que le sigue, 21, lo multiplico por la suma de 2, 20 más 21, 41, y todo lo divido entre 6. De manera práctica le saco tercia. Tercia, 2. Tercia, 7. Mitad, 1. Mitad, 10. ¿Correcto? 7 por 1, 7. 7 por 4, 28. Como está multiplicado por 10, le pongo 0 nada más. 2870 sería la suma de todos los números cuadrados perfectos del 1 al 20. ¿Correcto? Y para acabar, vamos a dar un ejemplo acerca de la suma de los primeros números cubos perfectos. Por ejemplo, yo tengo S. 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, y así sucesivamente hasta, por ejemplo, el 15 al cubo. Entonces, ¿yo qué haría? Dice la fórmula, el último 15, por el que le sigue 16, sobre 2, todo elevado al cuadrado. Nada más, así de sencillo. Entonces digo, la mitad, 1, la mitad de 16, 8. 15 por 8, 120, y 120 al cuadrado, ¿cuánto sería? Entonces yo digo acá, 120 al cuadrado, 2 al cuadrado, 144, y 0 al cuadrado, pues se le coloca 2 veces. Sería 14.400 la suma del 1 al 15 al cubo. ¿Sí? Entonces esa sería la demostración de cómo se pueden utilizar las fórmulas en casos fáciles de entender, ¿no? Fáciles de comprender. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver ahora los problemas de nuestro libro.
Bien chicos, ahora vamos a resolver un par de problemas que espero que entiendan con mucha facilidad. Dice, calcula el valor de, calcula x, y, z, calcula z, y, x, más x, z, y, más y, x, z. La suma de estos tres numerales, si x más y más z es igual a 18. Tú sencillamente lo que tienes que hacer es lo siguiente, ¿no? Agarrar estos tres numerales, por ejemplo, z, y, x, sumándolo en columna con x, z, y, sumándolo en columna con y, x, z. Lo sumamos en columna y al sumar en columna date cuenta que x más y más z ya lo tienes, es 18. Pones 8, llevas 1. Y más z más x es 18, más 1, 19, llevas 1. Z más x más y es 18, más 1 sería 19. Entonces el número que te saldría como respuesta sería 1998. 1998. La respuesta a la letra B. Así de sencillo. Vamos a ver el problema número 17. Dice lo siguiente. Si la suma de los términos de una sustracción es 520, o sea, la suma de términos, o sea, se refiere al minuendo más el sustraendo más la diferencia, dice que vale 520. ¿Cuál es el complemento aritmético del minuendo? Primeramente, todo esto por fórmula yo sé que es 2 veces el minuendo, igual a 520. Le saco la mitad, el minuendo sería la mitad, 260, ¿correcto? A 260 tengo que calcular su complemento aritmético del minuendo, o sea, de 260. Yo diría el complemento aritmético de 260 sería 1000 menos 260, lo cual me resulta como, a ver, 260 sería entonces acá 0, 3 y acá me quedaría 7, ¿verdad? ¿Verdad? O acá me he equivocado creo, si no, sería entonces acá 4, ¿verdad? Y acá sí sería 7, 740, ¿verdad? Es lo que le faltaría para llegar a 1000, ¿verdad? 10 lleva 1, 7, 8, 9, 10, muy bien, correcto. Entonces la respuesta sería 740, la clave de la letra C. Vamos a ver la pregunta número 18, dice lo siguiente. Si al multiplicando y al multiplicador, o sea, al multiplicando y al multiplicador, m y n, se les disminuye en 2 y 4, o sea, al multiplicando, que es la primera, se le disminuye en 2, ¿sí? Y al multiplicador, que es la segunda, se le disminuye en 4, o sea, así, en 4. Vamos a ponerle acá, un eco rojito para que lo veas bien, ahí está. ¿Qué va a pasar? Dice que el producto disminuye en 198, o sea que el producto que era P va a disminuir ahora en 198. Para empezar, la multiplicación normal sería minuendo por multiplicador, no, multiplicando por multiplicador igual al producto. Eso sería lo habitual. Pero ¿qué sucede? Se ha disminuido en 2 y en 4 al multiplicando y al multiplicador. Y el producto ha disminuido en 198. Luego te dice, calcule la suma de los factores de dicha multiplicación si su diferencia es 8. O sea, m menos n es igual a 8. Están dando eso, te pide calcular la suma de los factores de dicha multiplicación. O sea, la suma de los factores, o sea, m más m es lo que te pide, ¿no? Entonces, para eso tenemos que hallar el valor de m y n, ¿no? De acá yo puedo deducir lo siguiente. Puedo usar la ley distributiva, y me daría lo siguiente. Me daría m por m, ¿sí? Menos m por 4, menos 2 por el multiplicador, menos por menos, más 2 por 4, 8. Igual al producto, menos 198. Luego tienes que saber que esto de acá ya lo conocemos, es el producto, ¿verdad? Esto de acá es el producto. Producto menos 4 veces el multiplicando, menos 2 veces el multiplicador, más 8. Igual al producto, menos 198. ¿Cierto? Entonces producto con producto se me va, 198 pasa a sumar, 198 más este 8 de acá, y el resto 4m y 2 me pasan a sumar, 4m más 2m, ¿sí? Son los valores que estamos obteniendo. 198 más 8, 8 más 8, 16, llevas 1, más 9 serían 10, llevas 1, 206, ¿verdad? 206 es igual a 4 veces m más 2 veces m. Entonces ahí, como todos tienen mitad, le puedo sacar mitad a todo. Mitad, la mitad de 206 sería 103, ¿verdad? 103, igual a 2 veces el multiplicando más una vez el multiplicador. Una vez tengo eso, también de dato me dan este dato, miren. Me dan esto de acá, que el multiplicando menos el multiplicador es igual a 8. Lo puedo utilizar para hallar la respuesta.
Entonces yo diría lo siguiente, ¿no? Para estar evitándome espacio, voy a agarrar, lo voy a borrar, ¿sí? Lo voy a borrar y lo voy a poner acá. Este me lo voy a borrar porque es lo que me pide, vamos a poner acá, pide el multiplicando más el multiplicador, ¿sí? La suma de los factores. Y coloco este dato, que es 2 veces el multiplicando más el multiplicador igual a 103. Y acá coloco el multiplicando menos el multiplicador igual a 8, que es el dato que me están dando. Dice que se diferencian es 8, ¿no? Luego procedo a sumar, se me va el multiplicador y me queda solamente 2m más m, lo cual me resulta 3 veces el multiplicando. Y 103 más 8 sería pues 111, ¿verdad? 8, 9, 10, 11, llevas 1, baja el 1 y sería 111. Tercia, y el multiplicando me sale 37. ¿Correcto? Ese sería entonces el multiplicando. Si el multiplicando es 37, ¿cuánto sería el multiplicador si difieren en 8? Bueno, si difieren en 8, acá sería 37, este pasaría para allá y el 8 pasaría a restar. Tengo que restarle 8 al 37, ¿no? Me daría 29, ¿correcto? Entonces lo que me pide es la suma. La suma de 29 más 37. Sería entonces ahí 16 llevo 1, 5 más 1, 6. 66 sería la respuesta a la pregunta número 18. ¿Sí? Muy bien. Bien chicos, entonces continuando con los problemas, haremos el problema número 19. Dice lo siguiente. La diferencia entre el complemento aritmético de un número y la excedencia de otro, ambos de 3 cifras, es 100. Si la diferencia de los números es 40, determine la suma de las cifras del número mayor. ¿Correcto? Siendo entonces acá solución, siendo los números de 3 cifras A y B, yo diría que el complemento de A al ser un número de 3 cifras sería 1000 menos A, ¿verdad? A ese complemento dice que le tengo que restar la excedencia. Ahora, si A fuera mayor, si A fuera el mayor que B, la excedencia, o sea, X que sea la excedencia, sería la resta del mayor menos el menor. Ahí me daría la excedencia, ¿no? Lo que le falta. Entonces, el complemento menos X que viene a ser la excedencia, me resultaría, dice que 100. Luego me dice si la diferencia de los números es 40, obviamente la diferencia positiva, o sea, A menos B es 40, o sea que la excedencia vale 40, me está dando de dato. Determine la suma de cifras del mayor, o sea, del A, del numeral A. ¿Sí? Entonces yo diría 1000 menos A menos el valor de X que vale 40 igual a 100. Entonces A pasa a sumar y 1000 menos 100 sería 900 y 900 menos 40 me daría 860. Entonces el valor del número mayor sería 860. Sumamos sus cifras, 8 más 6 más 0, lo cual me resulta 14. Entonces la respuesta sería 14 en el problema número 19. ¿Sí? Vamos a ver el problema número 20, donde tenemos que aplicar las fórmulas ya explicadas anteriormente. En el 20 dice que calcule A más B, sabiendo que A es la suma de los números naturales del 1 al 60 y B la suma de los números pares consecutivos del 2 al 80. Yo diría que A se puede resumir fácilmente como el último número 60 por el número que le sigue 61 sobre 2. Le sacamos la mitad, 1 la mitad, 30 y me quedaría 30 por 61. Pongo el 0, 3 por 1, 3 y 3 por 6, 18. A me valdría entonces 1830. Ahora hallemos el valor de B. B es igual a ¿quién? 2, 4, 6, 8. La mitad de 80 es 40. 40 multiplicado por el consecutivo, 41. Y eso sería la resolución para acá, la suma notable de B. Sería entonces 4, pongo el 0, 4 por 1, 4, y 4 por 4, 16. Tendría el valor de B, 1640. ¿Sí? Entonces, conociendo el valor de A, conociendo el valor de B, ya puedo hallar el valor de A más B. ¿Cuánto me daría A más B? Simplemente sumo los valores. 0 más 0, 0, 3 más 4, 7, 8 más 6, 14 llevo 1, 1 más 1, 2, más 1, 3. 3470. 3470 sería la respuesta a mi pregunta. Problema número 22. Dice, determina un número de 3 cifras sabiendo que al restarle 120 se obtiene la tercera parte de su complemento aritmético. Da como respuesta la suma de cifras del número. Entonces, prácticamente, un número de 3 cifras se puede representar como ABC. ¿Sí? Dice que determina un número de 3 cifras sabiendo que al restarle 120, a ese número le resto 120, me va a dar como resultado la tercera parte de su complemento aritmético. Si tiene 3 cifras, su complemento aritmético sería 1000 menos ABC. Y eso entre
3, ¿verdad? Ese sería su complemento aritmético. Entonces, fácilmente el 3 puede pasar a multiplicar ya que está dividiendo. Sería 3 veces ABC menos 360 igual a 1000 menos ABC, donde el ABC pasa a sumar. 3 más 1 ABC, 4 veces ABC. Este menos 360 va a pasar a sumar. Al otro lado, donde está 1000, sería 1000 más 360, lo cual me sale 1360 igual a 4 veces ABC, ¿correcto? Tengo cuarta, saco cuarta, saco cuarta. ABC me resultaría entonces el valor de 4 por 3, 12, me queda 1, 4 por 4, 16, y pongo el 0. 340 sería el valor de ese número de 3 cifras. Me pide su suma de cifras, 3 más 4 más 0. 3 más 4 más 0 me resulta 7. Entonces la respuesta sería la letra E. Esos serían los problemas para el curso de aritmética, la semana 5, en el tema de números, en este caso adición, sustracción, operaciones básicas en números enteros, ¿correcto? Muy bien.